Y por lo mismo, bueno, me da un enorme gusto recibir en este programa al presidente de México, Felipe Calderón. Señor presidente, buenos días. Permítame. Sí, señor presidente, buenos días. Permítame, don Pedro. Muchas gracias. Quiero platicar para ustedes unos minutos con el presidente de la República. Yo te pido ahí, Cacha, en el momento en que se ponga el presidente de la República, que saquemos esta conversación. Mire, hay algunas situaciones que yo quiero platicar con el presidente que tienen que ver justamente con su propuesta del día de ayer. Él propone un decálogo. Y sobre este decálogo yo quisiera platicar con el presidente. Señor presidente, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarle, señor presidente, en un día en donde creo que, yo entiendo que los discursos no cambian radicalmente las cosas, pero sí creo que cambian, en principio, el tono, la forma, la percepción y el ánimo de una sociedad. Y el día de ayer yo vi, sobre todo la segunda parte de su mensaje, a un presidente retomando el mando, el liderazgo y convocando a la unidad. No obstante todo, señor presidente, me preocupa la República. En esta liturgia que tiene que haber en la democracia, ya no veo actos en donde los tres poderes de la Unión estén juntos para un mismo fin, y esto es algo que, habría que reflexionar juntos. ¿Cómo lo ve usted? Varias cosas, Pedro. Primero, respecto al acto en sí mismo, ayer estuvo presente el presidente de la Suprema Corte, el presidente de la Cámara de Diputados, gobernadores de los diversos partidos políticos y legisladores, coordinadores parlamentarios. Y me parece que, yendo al fondo de las cosas, Pedro, el sentido de mi mensaje de ayer fue precisamente convocar a acelerar las transformaciones que México necesita. Yo he tomado una decisión personalísima diría, en el sentido de que estos un poco más de 3 años que restan de la administración pública, emplearlos para tratar de hacer transformaciones de fondo, como dije ayer, con los riesgos y los costos que ello implica. Transformaciones básicamente, Pedro, que no se han hecho porque las comprensibles resistencias que se verían afectadas por una modificación del estado de cosas, pues se han opuesto y entonces muchos cambios no se han ni siquiera intentado. Yo estoy decidido a intentarlos y desde luego lo primero que tengo que hacer es convocar a la sociedad, a la llamada clase política, a quienes tenemos responsabilidades públicas, de comprometernos con un objetivo que vaya mucho más allá de esos intereses. Sí. Hace un ratito, antes de que entrara yo a platicar con usted, mi querido ingeniero Harfuch estaba convocando también al ciudadano a ser un mejor mexicano, porque de ahí está la base, que es una base educativa, y de los ciudadanos salen los políticos y salen los empresarios y salen pues los sectores sociales que convocan y que tratan de buscar la unidad y el bienestar de los mexicanos, pero de toda suerte creo que el ingrediente fundamental está en la educación, señor presidente. Y he visto como reacción a su convocatoria el día de ayer, bueno, un tema, el educativo, pero entendemos que en el proceso educativo el enemigo está dentro de lo que es el proceso educativo como tal. Y ahí creo que, si hablamos claro, tendremos forzosamente, con todo el respeto a los trabajadores, tendremos que tocar los intereses fundamentales de algunos líderes que desde los sindicatos han hecho lo que sabemos han hecho de los sindicatos. ¿Se podrá realmente trastocar todo este equilibrio que tiene a algunos hombres, líderes, hombres y mujeres, en el poder sindical de una manera eterna? Tendremos que intentar, Pedro, en el sector educativo específicamente, hacer lo que se tiene que hacer. Y me parece que tendrán que cambiar muchas cosas en las relaciones en el ámbito educativo. Yo a lo que apuesto, Pedro, es que haya una conciencia y un propósito de trascender también en quienes tienen responsabilidades magisteriales y sindicales. Me parece que creo que hay conciencia en la sociedad de que esta es una de las áreas no solo más importantes para el país, sino de las que más cambios de fondo necesitan y en donde es más complicado hacerlos. Pero insisto, mi punto es, tenemos que hacerlos y aquí voy a necesitar la comprensión, como bien dicen ustedes,
de la sociedad, de los ciudadanos, de los padres de familia. Necesito que los padres de familia en todo el país se involucren más directamente, más activamente en las escuelas donde están sus hijos, que participan en los consejos, que la ley establece que existan en cada escuela, que si no existen promuevan a crearlos, que presionen, que insistan, que exijan la calidad educativa de sus hijos, que exijan rendición de cuentas en las escuelas. Y por otra parte, yo he hablado de esto con el propio sindicato y su dirigencia, incluso con la propia maestra Elbester Gordillo, y he insistido e insistiré en mi punto. Si no cambiamos ahora de fondo la educación, poniendo cada quien lo que tenga que poner, sacrificando legítimos incluso intereses que pueda haber y que prevalecen en el statu quo, no vamos a sacar al país adelante y tenemos que cambiar. Y me parece, mi llamado de ayer es también, en todos los ámbitos, también en este, para precisamente dejar a un lado las cosas que han impedido que esto cambie. Va a implicar muchos sacrificios, sí, pero mi convocatoria es a un espíritu nacional de fondo, que cambie la ruta que México ha seguido hasta ahora, incluso en materia educativa. Sí, cómo me gustaría ver una campaña nacional por la honestidad, por la entereza, por el trabajo indeclinable, por la tolerancia, por tantas cosas que son valores que creo que en muchos sectores de la sociedad se han venido olvidando. Y claro, en este marco de limitaciones, pues todo el mundo quiere un beneficio inmediato y propio, y no creo que haya una conciencia hacia la comunidad, que es lo primero en lo que tendríamos que abonar para que todos viviéramos mejor. Ojalá eso se hiciera desde la educación. Aquí incluso hay un punto, Pedro. Yo me pregunto por qué no se han hecho los cambios que México necesita, en los que he mencionado, en materia de finanzas públicas, en materia de telecomunicaciones, en materia laboral, en materia regulatoria, en materia política, en fin, en materia energética. Y me parece que los beneficiarios seríamos muchos, seríamos prácticamente todos los mexicanos. Pero los beneficiarios de que las cosas no cambien son muy pocos, solo que están muy concentrados, muy organizados, tienen una enorme representación política. Y los beneficiarios, los ciudadanos, finalmente, siendo muchos, estamos totalmente dispersos, cada quien en su trabajo, cada quien en sus ocupaciones, en estos tiempos difíciles particularmente, y no hay una presión clara para que las cosas sucedan, para que los cambios se realicen. De tal manera que las resistencias han sido más fuertes que un impulso de cambio que debiera venir de los propios ciudadanos y que no ha venido o no hemos sabido conducirlo. Mi llamado es a los ciudadanos, porque sin el impulso vital de la sociedad, Pedro, estos cambios no se van a hacer. Dicho en otras palabras, si yo apelo simplemente a la buena voluntad de los actores que tienen que sacrificar todos algo, aunque sea pequeño, para que las cosas se den, no se podrán hacer las cosas. Yo necesito el apoyo de la sociedad, Pedro, para que estos cambios ocurran, y mi llamado el día de ayer fue a todos, a los actores políticos, sí, a los liderazgos, pero también y fundamentalmente a los ciudadanos. Yo pienso que ayer se empezó a tratar de encontrar un mensaje para todos los mexicanos en donde hablemos del fondo de los problemas para realmente solucionar. La palabra cambio me encantó, porque creo que el cambio de actitudes será fundamental. Y entrando en el terreno del cambio, señor presidente, yo estoy muy preocupado porque no hay formas, no hay fórmulas de aumentar la base gravable de una manera inmediata si no le entramos a un menor impuesto a la producción y a un mayor impuesto al consumo. Como una forma que todos entendemos que por ahí está la reforma fiscal, pero nadie lo quiere decir. Y todos los posicionamientos de los partidos políticos, incluido el suyo, dicen no iban alimentos y medicinas. Yo no sé cómo podamos aumentar la base gravable si no es por ahí. No creo que haya, o sea, los países modernos por ahí se han ido y nosotros, la reforma que hicimos en el 2007, pues hoy nos tiene en medio de un boquete. El YETU como tal no ha funcionado. Los impuestos al cash metidos a la bancarización, pues han dado ahí resultados medianos, pero una reforma completa, moderna, hacendaria, de entrada, el PRI la niega, el PRD la niega, el propio PAN la niega, y pues los empresarios y los sectores productivos piensan otra cosa. Efectivamente, y bueno, una parte importante del mensaje de ayer fue explicar con claridad y honestidad, Pedro, cuál es la situación.
Y no solo es por este año de crisis económica donde las empresas obviamente dejaron de tener utilidades y en consecuencia no va a haber la suficiente recaudación el año que entra, sino y sobre todo, Pedro, porque se nos está acabando el petróleo, para decirlo con toda claridad. Es decir, no se nos está acabando plenamente, pero sí se está reduciendo a tal velocidad la producción petrolera de México que el golpe en las finanzas públicas de unos 6 años para acá es haber perdido más de 300,000 millones de pesos anuales. Eso implica, ahí está el boquete, ¿no? Digamos, 3 reformas fiscales de IVA como la que tú mencionas. Ahora bien, mi llamado también fue a eso, es decir, no tenemos alternativa, tenemos que mejorar los ingresos públicos, tenemos que cerrar ese boquete y tenemos 3 opciones. Una es reducir el gasto del gobierno, lo voy a reducir. Que hay que hacerlo. En los próximos días haré un anuncio, pues por lo menos de los más importantes que se hayan hecho en esta materia. ¿Desaparecerán secretarías, no? Probablemente, muy probablemente. Yo no quisiera anticipar, Pedro, pero estamos en eso. Segundo, el otro que podemos hacer es aumentar los ingresos públicos y efectivamente mi llamado a todos los partidos, incluyendo principalmente al PAN, es que analicemos todas las alternativas, que hoy tenemos que estar pensando otra vez en las cosas de fondo que necesita México, más que en cálculos electorales, y tenemos que hacerlo porque no hay alternativa, porque no tenemos recursos. Tenemos que analizar todas las alternativas, incluyendo las de consumo, incluyendo también las de ingreso, porque efectivamente la situación es verdaderamente preocupante, y sobre todo porque además va a ser imposible que un Estado que recauda pues 10 o menos del 10% del PIB en ingresos fiscales propios, distintos de petroleros, no tiene futuro, Pedro. Innombrable, punto, no se puede. No tiene futuro, entonces, o queremos construir el país de queremos, insisto, ese es el sentido mensaje, o sigámosle así y a ver a qué horas termina de reventar esto. Pero ya no podemos seguirle así. Ese es mi punto. La alternativa que yo tenía, sí, me la puedo ir llevando, como se dice, llevármela tranquila, no hacer cambios, nadar en fin, no hacer cosas sustanciales de aquí al fin del sexenio. Pero México va a perder una tremenda oportunidad, Pedro, porque se nos agota el tiempo, se nos agotan los recursos, y mi convocatoria es a tomar las decisiones de fondo, por difíciles que sean, incluyendo en materia de reforma de las finanzas públicas, que comprendes el punto quizá más difícil. Sí, y es muy desesperante que cuando tenemos una respuesta a la mano, todo el mundo de entrada a esa respuesta que tenemos a la mano la niega. Entonces, esa es la parte, yo creo, muy desesperante, porque, entre otras cosas, de entrada con esa solución ampliaríamos la base gravable a una enorme cantidad de manifestaciones económicas que van por la vía informal y que no comparecen ante este país, no pagan impuestos, se van en los diablitos de la bicicleta y pues así los hemos tenido en la historia, ¿no? De hecho, parte de lo que mencionabas, el impuesto sobre depósitos en efectivo, sí ha podido capturar, hay que decirlo, una buena parte de la evasión que se registra, y ha incluso tenido una recaudación mayor a la esperada, pero obviamente, insisto, no es suficiente. Tenemos que explorar todas las alternativas, incluyendo las que sean políticamente más complejas, simple y sencillamente por la responsabilidad de saber exactamente por dónde debemos caminar. Y mi llamado es a eso, a no cancelar ninguna alternativa que pueda verdaderamente ayudarnos a solucionar estos problemas. Y por la realidad que está viviendo México, te presentaré en la próxima semana, Pedro, una propuesta ya avanzada de estas reformas económicas que anuncié ayer, en una parte, desde luego, que incluya un esfuerzo importante por aumentar la recaudación, de la manera que nos permita ampliar más la base, no solo por las vías tradicionales, sino también por las vías de gravar precisamente el consumo de manera más homogénea, no con las disparidades que tenemos. Perdón que insista, pero pues no lo tengo todos los días. Sobre el tema del consumo, yo siento que si los mexicanos nos fuéramos por esa vía, entraríamos en un terreno que los partidos políticos niegan, dicen, no iban alimentos y medicinas porque vamos a afectar a los pobres, pero ellos pueden medir claramente que con este tipo de impuestos, a los principales que podríamos beneficiar con mayores ingresos, serían justamente esos pobres, y entraríamos en un terreno, yo insisto que México y los mexicanos estamos educados en el terreno de los derechos, tenemos derecho a todo, pero obligaciones
no tenemos obligaciones de nada, o por lo menos no se nos hace sentir que como mexicanos tenemos obligaciones. Y una obligación es pagar impuestos. Pareciera como si en ese terreno que es también educativo tuviéramos que abundar. Sí, la verdad es que esa cultura bien descrita, Pedro, de tenemos derechos pero no tenemos responsabilidades y obligaciones, pues también ha hecho daño. Y ese punto que tú mencionabas al principio, necesitamos también todos ser mejores ciudadanos, ser mejores padres, ser mejores, tener una actitud cívica mayor, tener una conciencia clara de eso. En cuanto a la pobreza, lo que quiero proponer es, y convencer a los partidos, de que si logramos focalizar, como dijo ayer, dirigir una ayuda, una compensación específica a las familias más pobres de México, que les ayude a mitigar los efectos de la crisis alimentaria y económica pasadas, y a la vez les neutralice sobre cualquier medida fiscal que tengamos, encontraríamos una solución. Efectivamente, hay sobre todo el consumo de los más pobres, que está más orientado a las cosas indispensables, puede afectarse, pero si logramos encontrar, y en eso estamos trabajando, una medida que compense específicamente el esfuerzo fiscal que necesita el país, creo que podremos salir adelante. Le requiero 15 segundos de que me escuche esto. Usted hablaba el día de ayer de que ha venido un decaimiento en la producción petrolera en México de 700,000 barriles diarios. Y quiero ligar esta información con otra que se generó también ayer, en donde en Estados Unidos se anuncia un descubrimiento de un pozo, que está a 10,600 metros de profundidad en la cuenca de Casquira, en el Golfo de México, que tiene una capacidad de potencial de 3,000 millones de barriles de petróleo allá adentro. La están anunciando en Estados Unidos British, que creo que British quiere decir algo de Inglaterra, ¿no? British Petroleum, Petrobras, que creo que quiere decir Brasil, y la Phillips Conoco. Estas tres organizaciones anuncian el descubrimiento de un pozo, que por cierto es el segundo de características similares. Ese pozo que anunciaron el día de ayer podría producir el petróleo que se ha caído en México 12 años a 700,000 barriles diarios, 12.48 años, un solo pozo. Y yo me pregunto, ¿podremos descubrir ese tipo de yacimientos a profundidad solitos con petróleos mexicanos? Porque esa es la primera condición que le ponen a usted en contra. Acaba de ir a Brasil, dijo, caray, cómo me gustaría con Petrobras hacer algún tipo de fórmula productiva, y luego aquí dijeron, no, mientras no cambie la Constitución, nos vamos a quedar, se va a acabar la era del petróleo y nos vamos a quedar con los yacimientos ahí. Bueno, esa es la tragedia que estamos viviendo, Pedro. Estamos muriendo de sed junto a la fuente. Sí. La verdad es que yo sí creo que tenemos que pensar más a fondo y darle posibilidades a petróleos mexicanos de que tenga acceso a la tecnología de punta que no tiene. Yo conozco el sector, fui secretario de Energía, ya basta de decir que solitos tiene que tener acceso a la tecnología y a la capacidad operativa, que no es necesariamente lo mismo, la capacidad de manejar proyectos de esa dimensión, de esa profundidad, de esa envergadura. Y para ello no puede solo ni British Petroleum, y no puede solo ni Petrobras, ni ninguna compañía. Se necesitan verdaderamente esfuerzos conjuntos de firmas, de ingenieros, de técnicas, de cálculo de riesgo, de división de costos, que permitan tener proyectos exitosos, sobre todo en aguas profundas, Pedro. La verdad es que tenemos que ir más a fondo, más rápido en la materia energética. Sí, la reforma que logramos sí tiene avances importantes, nos pueden acercar a esa meta, pero insisto, el tiempo se nos acabó, Pedro, el petróleo se nos está acabando, tenemos que acelerar, y yo sé que hay una enorme resistencia, pero lo que convoco es a que entre todos los que queremos que México cambie rápido, pues enfrentamos o podamos persuadir esa resistencia. Acabamos de entender usted y yo en 3 minutos lo que se llevó 78 debates en el Senado para los cambios que se hicieron en la última reforma. Señor presidente, hace unos días en Estados Unidos Barack Obama ratificó a Ben Bernanke y le dio certidumbre a los mercados en los Estados Unidos, como una de muchas medidas de las que se han venido tomando allá con nuestros vecinos. Guillermo Ortiz se tendría que ir estrictamente en diciembre. ¿Habrá alguna decisión pronto en el sentido de si hay un nuevo mando ahí en Banco de México, una propuesta, una visión del presidente?
Bueno, ya lo veremos en diciembre, Pedro, y desde luego... Pero ¿no habría que anticipar un poco? El doctor Ortiz es muy competente, yo creo que hay muchos mexicanas y mexicanos muy competentes también, habrá que verlo, pero lo veremos en su momento. Esto lo ligo porque he visto, anteayer tuvimos la mayor devaluación intradía del peso respecto del dólar en los últimos 4 meses. Hemos venido viendo un desliz. Por cierto, ayer, después de su mensaje, se contuvo el cambio y se anunció por parte de Banco de México que las subastas para apoyar el peso se van a conservar hasta finales de septiembre. De todas maneras, preocupa. Todo el mundo dice, ¿qué va a pasar con nuestro peso? Se lo pregunto a usted, ¿cómo lo ve? Yo creo que esta volatilidad, Pedro, responde precisamente a la incertidumbre que se genera alrededor de los paquetes fiscales y de ingreso que se van a empezar a discutir en el Congreso. Inciden las posturas de los partidos políticos, cierto escepticismo a algunos agentes, pero vamos a resolver bien este tema, Pedro, vamos a resolverlo con responsabilidad. El activo más valioso que tenemos es la estabilidad de nuestras finanzas públicas y en los principios macroeconómicos del país, de eso estoy bien consciente, y una vez que se defina con claridad el paquete de ingresos del próximo año, sí, se verán mejores condiciones de certidumbre, y además a mí tampoco me preocupa excesivamente el tema de la variación, inestabilidad en el tipo de cambio en el corto plazo. Independientemente de que además México ha ganado con las variaciones cambiarias este año una enorme competitividad que ya lo coloca en términos de costos de producción muy al parejo o incluso mejor según algunos indicadores para que nuestros competidores más importantes como son India, China y Brasil precisamente, de manera tal que esa es la razón que yo veo, la entiendo perfectamente, y lo que puedo asegurarte, Pedro, es que el gobierno que encabezo está actuando con responsabilidad, seguirá actuando con responsabilidad, y en la medida en que Congreso y Ejecutivo logremos despejar hacia el final del año o antes, ojalá, estas incertidumbres respecto del próximo año fiscal, se aclararán las cosas. Señor presidente, por último, pues usted tocó el tema del empleo. Y ha habido una convocatoria de su secretario del Trabajo, de la sociedad, de las empresas, de todos lados, para que haya una reforma laboral. Yo tengo 35 años de periodista, he hablado de posibles reformas laborales desde que tengo memoria. No ha habido nada que flexibilice, que haga más sencilla una relación obrero-patronal por la idea esta trasnochada de que los sindicatos y que todas estas cosas. El hecho es que hoy tenemos una economía informal que nos está sirviendo para evitar problemas sociales y una economía formal que pierde empleos ante la inflexibilidad que se encuentra en la ley como tal, en esta relación obrero-patronal. No, también ahí tendremos que hacer el esfuerzo, Pedro, y otra vez, sí, evidentemente, pues hay muchas resistencias, pero los beneficiarios de un cambio, que serían sobre todo muchos jóvenes que no tienen trabajo formal, muchas mujeres, la economía del país, pues entre todos tenemos que empujar que los cambios se den, y la mejor manera de hacerlo es explicar con claridad lo que queremos y los beneficios que vendrán con esos cambios, y también atender las legítimas inquietudes de quienes se opongan y ver cómo podemos resolverlas, pero nuevamente, Pedro, se requiere un gran esfuerzo de transformación de México, a eso convoqué. Ciertamente las medidas que tomamos, siendo la peor crisis por la que hemos pasado, ya viendo los números, Pedro, una caída del 10% del PIB en el primer semestre, no lo habíamos tenido nunca. En el segundo trimestre, sí, bueno, fue. Y a pesar de ser una caída del 10% del PIB, la variación en el empleo formal, Pedro, fue de 1.6. Es más, de junio a agosto, este es un dato que no se conoce, es primicia para imagen, es de junio a agosto hemos generado ya 65,000 nuevos empleos formales netos, es decir, ya descontando las terminaciones de contratos que se registraron. 65,000 nuevos empleos formales netos. Podemos generar mucho más si cambiamos el marco laboral, lo haremos con respeto, con diálogo, pero lo vamos a intentar porque, insisto, el tiempo se nos acaba, Pedro. Sí, se nos acaba. Bueno, no me perdonará el público si no le toco el tema un segundo de la seguridad. Mucha gente dice, hay que cambiar la estrategia. ¿Usted qué dice? Hay que reforzar la estrategia porque estamos combatiendo como nunca al crimen organizado. Habrá que hacer algunas innovaciones que anuncié ayer. Uno, nos vamos a enfocar más a ayudar en aquellas ciudades y pueblos del país donde tienen asolada la población con extorsiones, llamadas telefónicas, secuestros, robos, donde están pues más los grupos criminales. Vamos a enfocarnos más ahí, aunque insisto, Pedro, aquí la responsabilidad tiene que ser mucho más participativa de las entidades federativas y de los municipios, porque mi tarea
me critican que yo combata el crimen organizado, pero no me meta a ver lo de los robos. Bueno, pues es que mi tarea es combatir al crimen organizado. El robo, el secuestro, la extorsión es un delito del orden común. Ahora, con mucho gusto vamos para allá, pero también pido un mínimo de comprensión y de respaldo para quien está cumpliendo, pues que se reconozca. Segundo, vamos a hacer, yo convoco a la sociedad también a participar más en la prevención. Mira, prevención, tratamiento de adicciones, actividades deportivas. Si yo rescato una plaza que estaba en manos de criminales, de pandillas, la limpiamos, le ponemos policía, lo que pido es que los ciudadanos ocupen esa plaza. Llevamos 2,000 espacios rescatados, necesitamos rescatar muchos más, pero quien los rescata es el ciudadano, no el gobierno. Si no hay ciudadanía, no valen las medidas que tomamos, Pedro. Sí. El hablar, mira, el ser también mejores padres. El crecimiento de las adicciones en México, Pedro, lleva una velocidad vertiginosa. Si no actuamos, estamos atentos cerca de nuestros hijos, apoyándolos, difícilmente podremos terminar con este tema. Y tercero, una policía, un sistema policíaco distinto. Algo no está funcionando, particularmente en los eslabones más frágiles de la cadena, que son los municipales. Revisemos cuál es el mejor esquema que podemos plantear. Pues yo creo que todo esto se tiene que dar en un ámbito, como lo dijo usted al finalizar el día de ayer, de unión y una convocatoria para el cambio. Y le digo una cosa como ciudadano, yo prefiero un mensaje como el de ayer, en un marco de respeto a la institución presidencial, que lo que pasaba en el Congreso cuando había toda esta diatriba y este tipo de lucimientos personales estúpidos, que para lo único que sirvieron fue para deteriorar a la relación entre las instituciones. Ojalá y esto se retome, y con esto se retome también el camino de México. Le agradezco mucho, señor presidente, que haya tomado esta comunicación. Al contrario, Pedro, me da muchísimo gusto saludarte y saludo a todo tu auditorio. Oiga, ¿le digo cómo va su encuesta? Pues a ver cómo va. Dice, ¿cree usted que el presidente Calderón ayer en Palacio Nacional asumió el liderazgo? 3 de cada 4 mexicanos piensan que sí. Pues les agradezco mucho, Pedro, y se trata de eso precisamente. Es un llamado a cambiar de fondo y tengo que ir al frente y tenemos que ir todos los que queremos esos cambios. Ojalá y así sea. Gracias, señor. Gracias, Pedro. Gracias, señor presidente de la República, Felipe Calderón. Vamos a hacer un corte, 8:02, regresamos.